Buenos días, América Latina, buenas tardes, España republicana y plurinacional. Hoy es martes 26 de noviembre, arrancamos Noticias Básicas. Y lo hacemos en la Audiencia Nacional, hablando del juez Eloy Velasco, que ha conmemorado el Día Internacional contra las Violencias Machistas, tirando de machismo, clasismo y odio hacia la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero. En un evento privado donde cada alumno ha pagado entre 300 y 400 euros por oír a supuestos expertos, el juez de la Audiencia Nacional ha cargado contra Podemos y la exministra de Igualdad. Al juez Velasco parece no haberle gustado nada que el feminismo haya incluido el consentimiento en la ley. Esto es lo que ha dicho el magistrado. De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo a cambiar, nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y los actos consecuentes y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás. Este juez imparcial de la Audiencia Nacional fue alto cargo del PP en la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2003, bajo la presidencia de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Y claro, como las casualidades judiciales nunca vienen solas, Eloy Velasco ha sido también el juez instructor de la operación púnica que afecta al PP en la Comunidad de Madrid. Irene Montero ha estado esta mañana en Radio Nacional y se ha mostrado satisfecha de que el juez haya dicho lo que piensa. Prefiero que hablen, porque que los jueces demuestren su clasismo, su profunda posición reaccionaria y antidemocrática, y además que están en contra de los derechos feministas, me parece que es necesario para que la gente entienda la importancia de defender la democratización del Poder Judicial. La exministra de Igualdad y eurodiputada ha recomendado al juez que se ponga a estudiar. Fíjese lo que dice literalmente esa Recomendación General 33, Naciones Unidas, dice: los estereotipos machistas pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa. ¿Le suena a usted de algo eso? Pues eso no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. Entonces, y las leyes en España, que este juez debería conocer, le obligan a este señor juez a formarse de forma continuada. Entonces, tienen una profunda ignorancia de lo que son las propias leyes de su país, y yo creo que eso es grave en términos democráticos. De los machistas con toga nos vamos a la calle, donde el feminismo ha vuelto a demostrar que es el movimiento político con mayor potencia para cambiarlo todo. Alrededor de un centenar de manifestaciones han tenido lugar en toda la geografía española, que ha servido para llenar las calles de lucha contra las violencias machistas. En Madrid, las portavoces de la Comisión 8M, Amaia Ugarte y Ana Martínez, han puesto el foco en todas las violencias que sufren las mujeres, incluso las que no se ven. Nuestro día a día sufrimos una violencia que es estructural y que nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida. Por supuesto, tenemos que empezar hablando de la violencia sexual, de la violencia vicaria y de los feminicidios. Pero no podemos olvidarnos de otras violencias como la violencia económica, que nos acompaña en nuestro camino laboral, que nos impide el acceso a la vivienda digna. Que el feminismo es reparador, que sirve para enfrentar esas violencias, que las violencias son estructurales, que no son casos aislados, que no son monstruos, que no son personas, casos sueltos, son estructurales y por eso las enfrentamos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha participado en la manifestación, pero sí en la entrega de premios del Ministerio de Igualdad. Porque la sociedad nos pide que no apartemos la mirada. Ni la soledad ni el silencio volverán jamás a ser una coartada para la inacción. Porque cada mujer que muere a manos de su pareja o de su expareja, cada mujer que sufre la violencia de género en sus múltiples formas, es una derrota democrática, es una derrota de nuestra democracia. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dejado también algunas declaraciones en la manifestación. La igualdad nos beneficia a todas y a todos, que la igualdad y la libertad es un logro de nuestra civilización, que es un paso adelante en ser mejores personas y mejor sociedad. Necesitamos esa comunidad. Hablar de comunidad es hablar de escucha, hablar de empatía, hablar también de ponerse en el lugar del otro. Irene Montero también ha participado en la manifestación del 25N y ha celebrado que el feminismo haya acabado con la impunidad de los agresores. Lo que el feminismo está cambiando en España es que las mujeres ya no nos callamos, que las mujeres nos acompañamos las unas a las otras en la ruptura del silencio y que ya no toleramos esa impunidad de los agresores, ni toleramos a los agresores, ni toleramos a quienes quieren protegerles o a quienes quieren excusarles o a quienes quieren justificarles. En la mayoría de ciudades, las manifestaciones han estado divididas porque un año más el feminismo antitrans vinculado al PSOE se alinea con posiciones reaccionarias. La exdiputada del PSOE en el Congreso y destacada líder del feminismo antitrans, Ángeles Álvarez, ha negado que esta corriente sea minoritaria. Esta manifestación en la que estamos hoy es la manifestación histórica. Llevamos convocando desde el año 1990
97 y el feminismo no está roto. Ha habido algún sector que está utilizando, algún sector político, más que feminista, que está utilizando el escudo del feminismo para tratar de tener a grupos afines y romper una unidad. De la manifestación por el 25N vamos ahora a Barcelona, donde se está celebrando el 44 Congreso de UGT, en el que va a ser reelegido Pepe Álvarez para otros 4 años más. La noticia de este Congreso de UGT es la presencia por primera vez en la historia del líder del PP con la Internacional de fondo. El líder del sindicato socialista se ha mostrado muy satisfecho por el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea. La profunda satisfacción que produce a nuestra organización el que una persona como Teresa Ribera sea la vicepresidenta primera de la Comisión Europea. ¡Qué orgullo de país! ¿Dónde están los patriotas en este país que no son capaces de reconocer la importancia que tiene para nosotros que Teresa Ribera sea la vicepresidenta primera de la Comisión Europea? El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha venido arriba entre los aplausos de los delegados de la UGT y ha declarado que el PP es el partido de los trabajadores. Pudiera parecer que para mí estar en un congreso de UGT es jugar fuera de casa. Yo no concibo España así. Y vengo a defender con toda humildad y con toda determinación que un partido político como en el que milito y presido, con 8 millones de votos, tenemos la mayoría de ellos de los trabajadores. En el Congreso de UGT ha estado también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que le ha hecho una pregunta a su querido Núñez Feijóo. Yo me pregunto, querido Alberto Núñez Feijóo, ¿sois el partido de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral? Y claro, ya puestos, no puede faltar el líder de la patronal COE, Antonio Garamendi, que ha reconocido sus buenas relaciones con la dirigencia de UGT. Pero tengo que reconocer que cuando no llegamos a los acuerdos, también muchas veces pactamos los desacuerdos. Yo creo que es algo que es muy, muy importante. Por tanto, ¿y qué decir de Pepe? Tenemos por delante muchos objetivos comunes, muchos. Y uno principal, que también se ha mencionado, es que somos Europa y que el mundo es global. Ahora no nos vamos muy lejos del régimen, y es que magistrados del Supremo y fiscales anticorrupción jubilados, junto con juristas e intelectuales, han presentado una querella por 5 delitos de fraude fiscal contra Juan Carlos de Borbón. Estos magistrados y fiscales entienden que la regularización fiscal del rey emérito de 2011 no fue legal, porque en ese momento ya sabía que estaba siendo investigado. Los querellantes consideran que los 5 delitos que le atribuyen al rey emérito no están prescritos. Entre los firmantes de la denuncia están los exmagistrados del Supremo José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger, los exfiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, juristas como Javier Pérez Royo o el director de la revista Contexto Miguel Mora y la viuda de José Saramago Pilar del Río. El exmagistrado del Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha estado en el tablero. Discrepamos de que la regularización sea correcta y, por tanto, existen 5 delitos agravados. 2 de ellos superan los 600.000 euros. 2 declaraciones, con lo cual ya no hay problema, es una cosa matemática. Y otros está claro que se han cometido utilizando fundaciones. Y, por tanto, estamos ante un delito grave. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, confía en que la querella prospere. Y lo que esperamos es que, ojalá, esta querella llegue a buen puerto y se llegue a juzgar en España al corrupto Juan Carlos de Borbón. Lo que esperamos es que cese de una vez por todas la protección judicial que el Poder Judicial ha dado en este país al corrupto Juan Carlos de Borbón, y también que cese la protección política que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han otorgado al corrupto Juan Carlos de Borbón. Cambiamos ahora de tema, y es que el Partido Socialista de Madrid está a punto de convertirse en una nueva batalla campal, como lleva siéndolo desde hace 30 años. A cuenta del correo electrónico que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, envió a la Fiscalía para admitir sus delitos fiscales y evitar la cárcel, desde el sector afín a Pedro Sánchez han filtrado a la prensa que el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, se negó a usar este email en un pleno contra Isabel Díaz Ayuso. El email fue enviado por la jefa de gabinete de Óscar López cuando este era jefe de la oficina de Pedro Sánchez. Por su parte, Juan Lobato, en lugar de usarlo contra Ayuso en un pleno y para protegerse de una posible repercusión penal, se fue ante notario a registrar el email enviado. Detrás de toda esta guerra está la intención de Sánchez de situar al ministro Óscar López como líder del PSOE de Madrid para asegurar un perfil duro contra Ayuso.
En esta operación contra Juan Lobato está participando la progresividad mediática y medios como El País, La SER, El Diario.es o Infolibre le han bajado el dedo al líder del PSOE madrileño. Sin ir más lejos, El País publica hoy mismo que una serie de militantes del PSOE piden la dimisión de Lobato por deslealtad a Pedro Sánchez. En resumidas cuentas, gracias al PSOE, la jugada del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sale exitosa y lo que debería ser el caso Ayuso o el caso Peinado ya es el caso Juan Lobato. El ministro Ángel Víctor Torres ha justificado la operación diciendo que todo era para desmontar un bulo difundido por el novio de Ayuso. Eso lo tendrá que responder la persona que usted menciona, ¿no? Que usted menta, que es Juan Lobato. Nosotros, repito, nos enteramos del gobierno a través de los medios de comunicación. Hubo una información objetivamente falsa por parte del director del Gabinete de la Comunidad de Madrid, el fiscal general del Estado. Lo que hizo fue decir que eso era un bulo y demostrarlo, además, que era falsa la información. Por su parte, el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, se ha defendido y se niega a dimitir. Ciertamente porque estoy preocupado con digamos, la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés. Al revés. Nos vamos ahora al terreno internacional. En Oriente Medio, Estados Unidos ha afirmado que un alto al fuego entre Líbano e Israel estaría a punto de llegar a cambio de que Netanyahu respete la integridad territorial del Líbano. El acuerdo tendría en principio una duración de 60 días con la intención de que sea permanente y de que el Estado ocupante de Israel respete la misión de paz de la ONU. Esto mientras Israel sigue destruyendo y asesinando indiscriminadamente a la población civil de la Franja de Gaza. En las últimas horas, el ejército israelí ha matado al menos 12 palestinos con un número indeterminado de heridos en un bombardeo en el norte del territorio ocupado. En las últimas horas también Israel ha asesinado a 31 personas en Líbano. Mientras tanto, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Joel Smotrich, ha abogado por que Israel ocupe de forma permanente la Franja de Gaza. El ministro sionista ha pedido elaborar un plan de expulsión de los palestinos que llama migración voluntaria. El balance total de víctimas del genocidio israelí supera ya los 44.235 palestinos asesinados y una cifra de heridos que se eleva por encima de las 104.000 personas. Terminamos con nuestro reportero Willy Veleta, que ha estado en la manifestación del 25N en Madrid. 25N contra el sistema patriarcal y contra todas las violencias machistas. Arrancamos. ¡No están muertas! ¡Son asesinatos! ¡Son asesinatos! Hartas de que el sistema no proteja a todas las víctimas y a sus hijos e hijas. Trabajamos en una de las problemáticas de mayor envergadura, que se está cobrando la vida de mujeres, hijos e hijas. Estamos hasta el coño y nunca mejor dicho. No podemos ya más con los titulares que no se representan en nada a nivel institucional. Denunciemos o no, las víctimas de violencias machistas, todas las víctimas, tienen derechos reconocidos en este país. ¿En qué se traducen los números de las asesinadas, tanto de mujeres, de los niños y niñas? ¿En qué se aplica eso en el día a día? ¿Y en qué se traduce en los servicios que se ofrecen hacia las mujeres y hacia los niños víctimas de violencia de género? Hoy salimos por las violencias machistas, yo también desde el MATS como enfermera. En realidad la violencia precaria, la violencia del capitalismo también es una violencia que ejerce ese sistema sobre nosotras, y en el hospital, por ejemplo, lo vemos claramente. Existen esos suelos pegajosos, ¿no?, de las que muchas mujeres no nos podemos despegar. Cada cuanto más bajas de categoría las compañeras son más feminizadas, más migrantes y más precarias. Que las jóvenes estamos hartas de la violencia institucional, sexual, económica que vivimos constantemente, y queremos decir basta en esta manifestación. Estamos cansadas de la violencia, la grande y la pequeña, o sea, la que se da en el día a día y la que se da en el metro, se da en las discotecas y se da con nuestros propios amigos. Se tienen que tomar medidas ya drásticas para que terminemos de una vez con estas muertes que nos están matando a las mujeres. Tremendo, tremendo. ¿Qué país? Ya. Te entiendo. Es que no hay nada que decir, es que sobran las palabras. Totalmente. Gracias. Esto es todo por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red, que los necesitamos. Pueden suscribirse en la página web apoya.canalred.tv o en el QR que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Regresamos mañana y esperemos que con más y mejores noticias. Sean felices.